Época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Los principales países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los que conformaron el llamado Eje, que estaba Alemania, Italia y Japón, y los llamados aliados, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Esta guerra creó un profundo trauma, principalmente para el conjunto del continente europeo. La devastación que generó la guerra hizo que los líderes de Europa Occidental comprendieran que su futuro tenía que verse con una mayor cooperación e integración entre ellos. Las consecuencias que dejó esta guerra para la época de la posguerra fue principalmente el coste humano, en donde hubo casi 60 millones de muertos, los cuales 40 millones de ellos fueron en Europa. La mayor parte de las víctimas fueron civiles. También hubo pérdidas materiales, en donde se destruyeron importantes infraestructuras, lo que dejó a la población sin un hogar en donde establecerse, considerando que también se dividieron familias completas. Todo esto obligó a la población alemana a construir sus propios hogares con los materiales que se encontraban, y la economía no se veía en sus mejores momentos. La crisis económica en los países sometidos duró mucho tiempo para verse recuperada, considerando que los 4 países vencedores, Francia, Reino Unido, la URSS y Estados Unidos, pusieron muchas restricciones. De la misma manera, es muy importante recordar que un mes después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización Nacional de las Naciones Unidas, o mejor conocida como la ONU, la cual comenzó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros. Primeramente fueron únicamente 51 países, y conforme pasó el tiempo, otros países firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la mayor consecuencia en la época de la posguerra fue el nacimiento de un nuevo orden mundial, un mundo bipolar. Se le llama bipolar porque se refiere a la división del poder en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron su influencia y se dio la división en bloques. Es muy importante la época de la posguerra porque es la unión de la cronología de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y lo que generó después. Esta división de bloques entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio paso al evento conocido como la Guerra Fría. Se conoce como la Guerra Fría al enfrentamiento político, económico, social, pero principalmente ideológico entre el bloque capitalista, representado por Estados Unidos, y el bloque socialista, representado por la URSS. Es muy interesante estudiar el tema de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial porque muestra las consecuencias y los resultados que esta guerra generó. También hubo cosas positivas, por ejemplo el surgimiento de organizaciones internacionales como la ONU, el cual su principal objetivo es preservar la paz. También entrando un poco como la introducción de la Guerra Fría, se dieron los primeros indicios de lo que sería un mundo bipolar, lo que posteriormente daría origen a la Guerra Fría entre la URSS, que es representada por el bloque socialista, y Estados Unidos, que es representado por el bloque capitalista.